presentarlo. Quiero aprovechar al máximo lo que nos queda por delante, las próximas 3 horas y media de predicación, para poder ir a Apocalipsis, capítulo 21 y 22. La semana pasada vimos los primeros 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3, y hoy estaremos viendo los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. De manera de resumen, ya que no podré predicar Apocalipsis en 2 días, en 2 horas, mejor dicho. La primera parte de Apocalipsis, nosotros pudimos ver los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Del 1 al 3 vemos a el Cristo resucitado. Recuerda que Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesús. La carta de Apocalipsis se le fue dada a una iglesia en medio de persecución, en medio de momentos de dificultades, y lo que quería Jesús era que su iglesia tuviera la esperanza de saber que su futuro estaba seguro en las manos de Él. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis podemos ver al Cristo resucitado con su pueblo, donde Él está en medio de su iglesia, en medio de los 7 candeleros de oro, le escribe a las 7 iglesias y le está revelando quién es Él. Yo estoy en medio de ustedes, yo los conozco. Vimos como cada una de esas iglesias Jesús tenía una palabra específica que decirle a esas iglesias en particular. Así que esos primeros 3 versículos podemos ver cómo el Cristo resucitado está en medio de su iglesia. La segunda parte de Apocalipsis es desde el capítulo 4 al capítulo 18. Así que hay una gran extensión entre la primera parte, que es la introducción del Cristo resucitado en medio de su iglesia, a la segunda parte de Apocalipsis, que es lo que vemos al Cristo resucitado juzgando al mundo. Del capítulo 4 al capítulo 18 es ese Cristo juzgando a las naciones. Pero no solamente ese Cristo está juzgando a las naciones, sino que aún dentro de ese juicio el pueblo de Dios está siendo preservado, y muchas veces pasa por medio del juicio que Dios ejecuta en las naciones. Recuerda que lo que nosotros vemos en el tiempo presente, pandemias, huracanes, terremotos, tragedias, son solamente pequeños destellos de juicio hasta que un día nosotros lleguemos al juicio final. Así que lo que usted ve en Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18 son la ejecución de los juicios parciales de Dios contra las naciones, hasta que un día lleguemos a ese juicio final donde estemos cara a cara con Él y Él juzgue a todas las naciones. Es interesante que usted va a ver en este periodo del capítulo 4 al capítulo 18 que habla repetitivamente de esos juicios, descritos como 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, donde repetitivamente a lo largo de la historia Dios ha venido emitiendo esos juicios parciales sobre este mundo, descrito en manera simbólica a través de estas 7 episodios de 7, hablando de 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. Es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. La tercera parte, que es la que estaremos viendo en la tarde de hoy, es la consumación del plan eterno de Dios, donde el Cristo resucitado está eternamente con su esposa. Capítulo 19 al capítulo 22 es la descripción del Cristo resucitado viniendo con poder en un caballo blanco con su ejército sellado, donde reinarán por siempre, describiendo de manera gloriosa y deslumbrada la ciudad celestial junto con su esposa ataviada, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloriosa esperanza para los hijos de Dios. Vaya conmigo a su Biblia, Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Aunque vamos a estudiar, mantenga su Biblia abierta, vamos a estudiar todo el capítulo 21 y todo el capítulo 22. Si es tan amable, en reverencia a su palabra, se pone de pie y leemos todos juntos la palabra, que lee de la siguiente manera. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe.
y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oí una gran voz del cielo que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos no entrarán herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es suficiente, Señor, en el día de hoy. La podemos abrir, y no solamente abrirla, Señor, queremos escucharte a ti por medio de la exposición de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos des oídos y tú nos des ojos espirituales, que muchas veces, Señor, es pasada por alto tu palabra, porque estamos distraídos, pero tu Espíritu, Señor, es que da vida. Tu Espíritu es quien la aplica, tu Espíritu es quien nos conforma a tu imagen. Dependemos del poder de tu Espíritu Santo para poder, Señor, predicar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Puedes sentar, amados. En una ocasión estuve en la ciudad de Nueva York y me pareció interesante. Mientras íbamos caminando largas cuadras, me encontré con un pintor, y este pintor tenía un spray, varios sprays de diferentes colores, aerosol en su mano, y él tenía una tela, y en esa tela él comenzaba a poner diferentes colores. Inicialmente me pareció algo ridículo, me pareció algo como que lo que está haciendo es un disparate, esto no tiene sentido lo que él está haciendo. Y después que tenía algo que más o menos le podía dar un poco de imaginación de lo que posiblemente puede estar haciendo el pintor, él venía y le tiraba un spray negro encima de lo que estaba pintando. Y yo decía: ¿para qué hace esto? Ya estaba quedando bonito, ¿para qué le tira este spray? Y de momento tomaba un pedazo de plástico y comenzaba a mover aquello que estaba pintando y a darle forma y escultura a aquella pintura. De momento comenzabas a mirar un sol, un atardecer, unas palmeras, y volvía y le tiraba el spray negro encima, y tú decías: ¿qué está haciendo este hombre? Cuando al final vi el producto de lo que ese hombre estaba haciendo, quedé totalmente impactado. Yo dije: no es posible que ante lo que parecía que este hombre estaba haciendo una locura, en medio de esa pintura haya quedado esta obra maestra tan hermosa. Aquello que no parecía tener sentido, aquello que parecía no tener propósito, podemos ver el producto final de aquello que parecía muy feo como algo hermoso. Pues eso es lo que estamos viendo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Es el producto final de aquello que pareciera que no tiene sentido, de aquella iglesia que vimos en el capítulo 1 al capítulo 3, que parecía con debilidad, que parecía imperfecta, que parecía que no iba a llegar hasta la meta final. Cristo
le está pintando la imagen de manera de visiones continuas, paralelas con el Antiguo Testamento, dada a Juan en medio de la isla de Patmos, en medio de una persecución, para que él pudiera mostrarle a la iglesia cuál va a ser el producto final de la nueva creación. Eso es lo que está haciendo Cristo precisamente en estos capítulo 21 y capítulo 22, el final de la historia, en una intimidad, en una comunión perfecta y en una bendición perfecta con el pueblo de Dios. Mira cómo comienza el versículo 1. Lo primero que ve Juan en esa serie de visiones, donde él las mira, las observa como pequeñas pinceladas de lo que él está viendo, y él lo comienza a comparar, a describir la visión que él está recibiendo. Él la comienza a describir por medio de la interpretación del Antiguo Testamento. Y eso es bien importante, hermanos. Los apóstoles no traían nueva revelación a la iglesia. Los apóstoles revelaban lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Cristo que habría de venir. Y eso es lo que está haciendo Juan en Apocalipsis. Juan está tomando la visión que él ve y la describe con lo que Isaías dijo, con lo que Daniel dijo, con lo que Jeremías dijo. Y él está mostrando al pueblo de Dios, de manera que cuando él le decía la revelación, el pueblo de Dios la entendía. El que conocía la Biblia en el Antiguo Testamento la entendía. ¿Por qué hay tanto disparate acerca del libro de Apocalipsis? Porque hemos secuestrado un libro tan hermoso y lleno de esperanza para el pueblo de Dios, para meter miedo a la iglesia, para decir cosas sin sentido que no tienen nada que ver. Nunca ese fue el propósito del libro de Apocalipsis. Siempre fue darle la esperanza al pueblo que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo primero que él mira. Y Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y quiero poner pausa ahí. Lo primero que Juan ve en esa visión es un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo, donde estamos hoy, y la primera tierra, donde vivimos hoy, pasaron. Mira la palabra que él utiliza. Es una tierra que pasó. Y yo no creo en la aniquilación de la tierra. Yo creo que de la misma forma como hubo un diluvio universal y un juicio universal sobre toda la creación, Dios lo ejecutó en el tiempo de Noé, vendrá un juicio universal donde dice Primera de Pedro que esta tierra va a arder como estopa y vamos a ver a una tierra regenerada. Eso es lo que está viendo Juan. Juan está viendo una tierra regenerada y un cielo regenerado. Iglesia, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? Porque muchas veces hablamos cuando estemos en el cielo y cuando estemos en el cielo. Pero ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? Porque de acuerdo a lo que dice este texto, primer versículo, está diciendo que lo que Juan está viendo, donde Dios habita con su pueblo, es en un cielo que es nuevo y en una tierra que es nueva. Así que, hermanos, Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Donde Dios mora, escúcheme bien, allí es el cielo. Seguiremos estando en el cielo y a la vez estamos en la tierra. Seguiremos estando en un cielo nuevo y en una tierra nueva, porque hoy el cielo está separado de la tierra, pero cuando Cristo regrese y haga cielo nuevo y tierra nueva, la unidad de esas dos cosas jamás estarán separadas. Donde está Cristo es el cielo. Así que nosotros podemos decir, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? Sí. ¿Cómo que sí? En ambas. Porque esta tierra es donde Cristo va a reinar y aquí va a estar Cristo. Así que este será el cielo. Y estaremos con Él para siempre, donde ya serán uno solo y ambos será el lugar eterno. El cielo, donde está Cristo, viniendo a la tierra, porque lo que hace el cielo no es otra cosa que la presencia de Cristo. Es importante entender esto.
Porque a veces tenemos un mal entendimiento acerca de lo que será la eternidad. No, que los testigos de Jehová dicen que el cielo va, nosotros reinaremos aquí en la tierra, hermano. Eso es lo único bien que dice el testigo de Jehová. Obviamente con unas implicaciones muy distintas, pero aquí dice que el cielo y la tierra donde Cristo vamos a morar con Él serán algo nuevo. El primero, lo que vemos hoy, que es glorioso, hermanos. Yo he tenido la oportunidad durante esta semana de ir a diferentes cañones, a diferentes lugares, montañas, y he disfrutado la belleza de la creación de nuestro Creador. Y he visto enormes lugares, ríos hermosos, pero hermano, yo quiero que usted sepa que el nuevo cielo y la nueva tierra no tendrán comparación a lo que nosotros vemos hoy. Porque será un cielo nuevo y una nueva tierra donde allí no habrá pecado. La regeneración de todo lo actual, completamente en un estado libre de pecado, renovado. Ya no habrá pecado en el mundo. Eso es algo impresionante que nuestros ojos y nuestra imaginación no permite que a veces lleguemos hasta allí. Cuando Cristo venga, lo que hoy nosotros vemos hermoso, esos cielos, esa gloria que cuenta el firmamento, la gloria de Dios, no se compararán con lo que será la segunda creación, porque la primera creación ya ha pasado. ¿De dónde saca Juan esta visión que él está viendo y con qué la compara? Él va a Isaías capítulo 65 versículo 17, donde Isaías profetizaba de esa gloriosa restauración de Israel en una tierra nueva y en un cielo nuevo donde prevalecería el gozo y la alegría por siempre. Un contraste entre lo que caracterizaba el viejo llanto, el viejo dolor, la vieja creación. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros, hermano. Nosotros nacemos, ¿cómo nacemos nosotros? ¿Riéndonos? No. Nadie nace riéndose. Todos nacemos en llanto. Venimos a esta tierra en llanto. Salimos de esta tierra en llanto. Una tierra que está bajo la maldición del pecado. Todo lo que respiramos es la maldición del pecado y destellos de la gracia que sustenta. Pero mira la esperanza que le da el Señor Jesús a su iglesia. Y Él le dice que en esa creación estará cielos nuevos y tierra nueva. Y ya no habrá mar. Mira lo que menciona aquí. Me dijo una vez un hermano: qué triste, pastor, vivimos en una isla y la tenemos que disfrutar porque ya en el cielo no van a haber playas. Yo le dije, ¿por qué? Porque el texto dice que no va a haber mar. Eso es una mala manera de interpretar Apocalipsis. La palabra mar que menciona aquí Juan, Jesús hablándole por medio del ángel, en todo el libro de Apocalipsis, representa el mal. El mar en Apocalipsis representa el mal. Es donde está sentada la gran ramera, capítulo 17. Es el lugar de los muertos en el mar, capítulo 20. Es donde todo comercio de los idólatras ocurre, capítulo 18. Así que el mar en la Biblia está representando el mal. Lo que está diciendo Jesús es que en esa nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva ya no va a haber ningún tipo de amenaza de Satanás. Mujeres tienen esperanza en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ya no va a haber serpiente. Ya no va a haber amenaza de que vuelva a haber pecado. Ya no va a haber el mal, y es lo que nos está asegurando. Aquella ciudad, la nueva Jerusalén, versículo 2, es la que Juan está diciendo. Esa es una ciudad santa, ese es el pueblo santo de Dios. Ese es el lugar donde habitaré por siempre con mi iglesia. Mira cómo describe, porque a veces pareciera que hay una unión entre lo que es la ciudad santa y lo que es los habitantes de esa ciudad, porque como que se unen de vez en cuando en el texto, pero está hablando de dos cosas diferentes: el lugar donde morará su pueblo y el pueblo donde mora la presencia de Dios. Mira cómo la describe. La pone como una novia ataviada para con su marido. Es la esposa del Cordero. Es aquella que está en medio de su pueblo adornada con la gloria de él. ¿De dónde saca esto Juan? Apocalipsis capítulo 62. Isaías 62 versículo 1
al 5. A lo largo de la historia, Dios está formando a su pueblo, Dios está vistiendo a su pueblo, Dios está santificando a su pueblo, porque un día lo que fueron destellos en el Antiguo Testamento, donde Dios moraba con su pueblo, en el jardín del Edén, donde Dios moraba con su pueblo, en el tabernáculo, donde Dios moraba con su pueblo, en el templo, donde Él tabernaculizó entre nosotros, se hizo hombre y habitó en medio de su pueblo con Jesús. En el final de la historia nos dice que Él estará con nosotros para siempre. Y he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Cristo Jesús, y morará entre ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hermanos, eso debe sacarle un gloria a Dios al bautista más seco. Dios estará con ellos por siempre. Dios habitará en medio de su pueblo en la nueva creación. Ya no va a haber forma de poder experimentar lo que tú y yo experimentamos aquí. Y quizás hemos llegado aquí con dolor, hemos sido traicionados, hemos pasado por un divorcio, hemos pasado por una mala noticia, tal vez tienes un diagnóstico contrario en tu salud, pero yo quiero que tú puedas entender en la esperanza del Cristo resucitado, que lo que está diciendo: en aquel lugar ya no habrá mal, en aquel lugar yo estaré con ustedes, pero yo quiero que ustedes entiendan que yo me voy a encargar de enjugar, versículo 4, toda lágrima de los ojos de ellos, Él la va a enjugar. Aquí no dice que Jesús nos dará un pañuelo para que te la seques. Aquí dice que Él las va a enjugar. Él lo toma como algo personal. Es como ese hijo, usted le ha pasado, yo no sé si usted, quizás a usted no le pasó, a su hijo le ha pasado, a mí me pasó. Yo me perdí en un mall, en uno de los malls más grandes de Puerto Rico. Y yo lloré, hermanos, y lloraba y gritaba. Y el policía me dice: tranquilo, que vamos a encontrar a tu papá. Y yo, mientras más me decía algo, yo más gritaba para ver si me escuchaban. Y cuando yo recuerdo haber visto a mis papás, yo salí corriendo, los abracé. Y mi papá me decía: tranquilo, tú estás conmigo, estás con nosotros. Y seguía llorando: tranquilo, tú estás con nosotros, llegaste al lugar que estás esperando. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Él las va a enjugar como un padre a un hijo. Has llegado al lugar donde siempre anhelaste y donde yo te escogí para que estuviera. Llegaste al lugar de mi morada. Y yo enjugaré toda lágrima de los ojos de ellos. Y allí no habrá más llanto. Allí no habrá más muerte. Allí no habrá más luto. Allí no habrá más dolor. Isaías 25:8. Lo que él está tomando, lo que Isaías profetizó, no es otra cosa que lo que Cristo está cumpliendo. El lugar de mi morada, donde ya no habrá más dolor. Hermanos, estamos en un mundo de dolor. Estamos en un mundo de lágrimas, pero Dios promete que todas esas cosas un día quedarán en el pasado. Isaías 35, versículo 10, dice que huirá la tristeza y huirá el gemido, porque Él enjugará las lágrimas de su pueblo. Gloria al Señor por esta verdad. No más dolor. No más dolor. Decía una señora: en nuestra iglesia hay bastantes personas de edad avanzada. Y una señora decía: pastor, los dolores no se van. Los dolores solamente cambian de sitio. Me duele aquí, mañana me duele aquí. Me duele aquí, mañana me duele aquí. Yo estoy acostumbrado, cuando yo saludo a una hermana en nuestra iglesia, yo casi le pregunto: hermana, ¿qué te duele hoy? Porque algo le va a doler. Pero hermano, yo quiero que usted pueda escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. No habrá más dolor. Se acabó el dolor por siempre. Se acabó el llanto por siempre. ¿Qué estás llorando hoy? ¿Qué tuviste esta semana que llorar? Yo quiero decirte que en el cielo, en la presencia del Señor, aquel que está en medio de nosotros quitará por siempre todo aquello
que produce dolor. Probablemente tengamos lágrimas, pero les aseguro que las lágrimas serán de alegría. No van a haber lágrimas de lamento, no van a haber lágrimas de dolor, pero sí probablemente hayan lágrimas de alegría de aquel que lo llena todo y en todo en Cristo Jesús. Mira cómo dice aquí Jesús, el que está sentado en el trono, le dijo, es sin duda. Escribe estas cosas porque estas cosas son fieles y verdaderas. Yo le daré de beber de la fuente del agua de la vida eterna. Y aquí él comienza un contraste entre lo que fue el paraíso en Edén a lo que será el paraíso restaurado. En el paraíso restaurado, en el paraíso caído de Edén, se desechó a Adán de la presencia de Dios. En el paraíso restaurado, él está diciendo, volvamos a lo que una vez dejó de ser, a lo que una vez yo creé para que estuvieran conmigo, y está volviendo otra vez a recuperar a lo que fue el paraíso perdido. Y él comienza a hacer ese contraste entre lo que fue el jardín perfecto, maldito luego del pecado, y lo que será el jardín restaurado por siempre. Y las bendiciones y las promesas que le hizo en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿recuerda cada una de las iglesias? Tenía una promesa: le daré la corona de la vida, le daré una piedra escrita con su nombre. ¿Recuerda cada una de ellas? Ahora él lo que hace es mostrarlo en la visión, el cumplimiento de cada una de esas promesas. Capítulo 2, versículo 7, el árbol de la vida que está en el paraíso. Mira cómo termina aquí el capítulo 22 y lo estaremos viendo más adelante. Capítulo 22, versículo 22, hablando del árbol de la vida, hablando de la persona de Jesús. La inclusión del templo, capítulo 3, versículo 12, donde sería quitado. Capítulo 21, versículo 22, donde ese templo estará por siempre delante de su pueblo, que es la presencia misma de Cristo. La participación de la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada, capítulo 3, versículo 12, y el capítulo 21, versículo 2 que acabamos de leer. En el versículo 10 vuelve a mencionar a esa desposada, a la esposa del Cordero que desciende como una hermosa mujer vestida de novia delante de la presencia del Señor. Capítulo 3, versículo 12, habla de que se le dará un nombre escrito en la persona de cada uno de los redimidos. Capítulo 22 y capítulo 24 nos habla del cumplimiento de lo que Jesús le prometió a esa iglesia en particular. Capítulo 3, versículo 5, le dice que su nombre estará escrito en el libro de la vida. Lo vuelve a repetir en el capítulo 21, versículo 27, como un sello de que aquellos que están sellados por él estarán con él para siempre. Las vestiduras blancas y resplandecientes que le promete en el capítulo 3, versículo 5 a su iglesia, que lo vimos la semana pasada, lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 7. Una piedra brillante, una estrella y una lámpara, que lo pudimos ver en los primeros capítulos de Apocalipsis. En el capítulo 21, versículo 11, lo vemos de una manera clara. La expulsión de la muerte segunda se lo dice a la iglesia en el capítulo 2, versículo 11, y se lo confirma a su iglesia en el capítulo 21, versículo 7 al 8. Estas promesas, hermanos, resumen lo que Jesús les dijo a esas 7 iglesias. Eso no están ahí al azar. Está confirmando lo que yo les prometí en los primeros 3 capítulos: de los que venciere, yo les daré estas cosas. El capítulo 21 y 22 nos está diciendo: esas son las promesas de los vencedores. Yo seré su Dios y él será mi hijo, versículo 7, y yo voy a cumplir aquella profecía que le di a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a ellos por un padre y él será un hijo para mí, hablando de su pueblo. Versículo 8. Podemos ver que ahora hay unos que están excluidos de esta ciudad celestial. Hay unos que pertenecen a su pueblo, en la ciudad de Dios, y hay otros que son excluidos de su pueblo en la ciudad de la condenación o la ciudad de la destrucción, como le llama Juan Boya. La ciudad de la
la ciudad de Dios y la ciudad de la bendición, estas son las características de los primeros 7 versículos. Versículo 8, no todos entrarán en esta ciudad, pero los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mira cómo pareciera como que a veces la mentira le hemos como bajado la categoría. No, pero él lo pone en la misma categoría. Los que no pertenecen a su pueblo están en la misma categoría de que todos aquellos que se llamen creyentes dentro de la iglesia, que son incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, pastor, todo eso lo hay en la iglesia. Sí, todo eso lo hay en la iglesia. Y miembros de la iglesia también, miembros de la iglesia también. Yo tuve que sacar a uno de ellos, miembros de la iglesia, que estaba en la cárcel porque se habían caído a bofetada. Entre ellos dos son miembros de la iglesia. Tienen su parte, ninguno de ellos tiene su parte en el reino de Dios, pero tienen su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquellos que se llaman creyentes, que están en la iglesia, que practican este tipo de pecado, el Señor dice, no te vistas que no va, tú no eres parte de mi pueblo. Tú serás parte de la ciudad de la destrucción, porque al final existirán dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de la destrucción, donde Dios mostrará su ira eternamente contra aquellos que blasfemaron su nombre, que están dentro de la iglesia, pero que tienen doble vida. Esa es la intención de Jesús, el que escudriña y conoce la iglesia del Señor. Están lejos de él. Versículo 9 al versículo 14, él vuelve a hablar de la ciudad de Dios. Él vuelve a hablar de su pueblo. Él vuelve a hablar de su novia. Y me encanta, hermanos, porque la descripción tan hermosa que él hace, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, de aquellos que le pertenecen a él. Mira cómo dice, vino uno de los ángeles, versículo 9, que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven. Le dijo Juan, ven que yo te voy a mostrar algo. Te mostraré la novia a la esposa del Cordero. Te voy a mostrar a mi pueblo escogido por gracia, a la esposa del Cordero. Entonces la llevó a un monte grande y alto para mostrarle la ciudad santa de Jerusalén. Vuelvo a ver, espérate, ¿a quién está enseñándole? ¿A la esposa o al pueblo? Bueno, es que donde está la presencia de Dios, allí estará su pueblo. El resplandor de la esposa, el resplandor de su Salvador, de Jesús. Y lo que está representando allí, que comienza a hablar un montón de piedras, y que la piedra de este y la piedra de lo otro, y usted lo puede leer más adelante, y que representan esas piedras que están allí. Bueno, eso le hacía todo el sentido del mundo al pueblo del Antiguo Testamento que conocía el pacto. El nombre de las piedras que están allí son las piedras del pectoral del sumo sacerdote que tenía en su pecho. Y cada una de esas 12 piedras representaba al pueblo de Dios, ni representaba a las tribus que componían el pueblo de Dios. Y esas 12 piedras allí representadas, que es la que le está diciendo aquí, es lo que caracteriza a su pueblo en el pectoral del sumo sacerdote. Pero interesante, porque ahora está diciendo que esa gloria la refleja su novia. En otras palabras, de la iglesia emana el carácter, la santidad, la imagen de Jesús. La novia está representando lo que es el carácter de su novia, de su esposo, de su marido. Por eso, iglesia, es tan importante entender la razón de nuestra salvación. Dios no te salvó simplemente para librarte del infierno. Dios te salvó para que tú seas un portador de su imagen y de su gloria sobre esta tierra que Adán había perdido. La imagen representa aquello que, valga la redundancia, que tú representas. La imagen, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la imagen de Dios, lo que está diciendo es que nosotros somos formados para representarlo a Él. Tú y yo representamos a Dios. La novia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, representa a Jesucristo, y estas piedras son un reflejo de lo que es la gloria de Dios en su pueblo. La ciudad
santísima con el pueblo de Dios. Y mira cómo lo describe, versículo 15 al versículo 16, dice que es en forma de cubo. Esa ciudad es en forma de cubo. Y tú la lees y tú dices, ¿qué sentido tiene para mí hoy de que la ciudad sea en forma de cubo? Bueno, para ti que no conoces el Antiguo Testamento no vas a entender nada. Pero lo que significaba allí es que lo único que era en forma de cubo en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo. Lo que estaba allí representando es que aquel lugar es el pueblo de Dios para siempre, con unas medidas extraordinarias. Decía 12,000 cubos. Y tú dices, espérate, y todas estas medidas, 12 y 12 aquí y 12 allá. Bueno, porque en Apocalipsis el 12 es la plenitud de los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Es la plenitud de un número grande, para que entendamos que todos sus escogidos estarán en aquella ciudad. Todos sus escogidos estarán en aquellas calles, como representa aquí versículo 18 y versículo 29. Calles de oro y mar de cristal. ¿Qué significa eso? Pastor, y si allí estarán esas gloriosas calles de oro, o como acabamos de cantar, y tendré una mansión en el cielo. Yo no creo que tengamos una mansión en el cielo, y no lo sé. Yo no sé si habrá calles de oro y mar de cristal, no lo sé. Pero esto que está haciendo aquí, lo que está diciendo aquí, representa a la iglesia del Señor. Las calles, el que ande por mi camino, aunque sea torpe, como quiera, me va a poder seguir. Mi camino es camino de santidad. Aquellas calles representan la gloria y la santidad de su pueblo, y aquellas piedras representan la gloria y la perfección de su pueblo salvado y redimido en la presencia del Cordero. Entonces, pastor, está mal que yo cante por esas calles. Yo quiero caminar calles de oro, mar de cristal y la mansión que el Señor me tiene preparada. Yo no creo que sea pecado, pero es importante que tú entiendas de que esas calles no está hablando de otra cosa que la gloria de la esposa de Jesucristo. Es la santidad de su pueblo que emana de su pueblo. ¿Está conmigo, iglesia? La presencia gloriosa del Señor. Ahora vuelve otra vez a decir aquellos que serán excluidos. Versículos 22 al versículo 27. Y no vi en ella templo. Ya no habla templo. ¿Y por qué no habla templo? Bueno, porque está hablándole a los conocedores del Antiguo Testamento. ¿Dónde Jesús moraba? ¿Dónde la presencia de Dios moraba en el Antiguo Testamento? En el templo. No va a haber templo, porque la presencia de Dios morará en medio de ellos, y allí estará el Señor Todopoderoso en ella, y la gloria del Cordero en medio de ella. Isaías 65, versículo 17 al 25. Esa promesa la está tomando en la visión que está viendo, diciendo, esto fue lo que dijo Isaías, como una alusión a lo que habría de venir. Y la ciudad no tiene necesidad, versículo 23, de sol ni de luna para brillar sobre ella, porque el sol y la luna no va a ser necesario, porque la gloria incomparable de nuestro Señor Jesucristo será la fuente de luz. En otras palabras, todo lo que tú necesitas en esta tierra para subsistir en el momento en que estemos delante de Cristo por siempre, ya no lo vas a necesitar. Gloria a Dios. Y muchas cosas que necesitamos para subsistir. El sol, y pone las dos máximas, el sol y la luna. Si esto no existe, se acaba la tierra. Pero tú y yo necesitamos muchas cosas para subsistir. Y cuando estemos en la plenitud de Dios, ya no lo necesitarás. Ya no necesitarás nada. Nada de lo que necesitas hoy. Ni tu esposa ni tu esposo. Estoy diciendo esto para ver si le saco un gloria a Dios a alguno. Porque todo lo llena. En todo la presencia de Jesús. Nada tendrás necesidad delante de Él, porque estaremos con Él para siempre en aquella gloriosa ciudad. Y mira cómo dice aquí otra vez, vuelve a las dos ciudades. Ahora vuelve a hablar la ciudad de la destrucción, versículo 27. Lo siento, los que llegaron pensando que no íbamos a leer mucho la Biblia, bienvenido a la iglesia. 27, los que no se someten a Dios no entrarán jamás en la ciudad de su presencia. Nada inmundo
ni nadie que practique abominación, nadie que practique mentira, nada inmundo entrará en ella. Pastor, espérate. ¿Cómo que nada inmundo? Primero mencionó un grupo de asesinos, de idólatras, de blasfemos y de mentirosos. Y ahora vuelve a repetirlo. ¿Cómo que nada inmundo entrará en ella? ¿Acaso no era Pablo un asesino? Bueno, un asesino arrepentido. ¿Acaso no había un ladrón que fue salvado por la gracia de Dios? Sí, un ladrón arrepentido. ¿Acaso no habían homosexuales que dice en la escritura que esto era alguno de vosotros, pero ahora estáis en Cristo y en la fe y eres una nueva criatura? Si es un pecador arrepentido, cualquiera de estas personas que se arrepiente y ponga su fe en Cristo tendrá la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Pero los que practican tales cosas, es lo que está hablando aquí, solo su pueblo inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esto debe tener un sentido de alivio para el pueblo de Dios. Un sentido de alivio de que por fin ya no habrá pecado. Yo no sé si usted como yo, hermano, pero hay momentos dados donde yo me enojo conmigo mismo por causa de mi pecado. Y no quiero pecar contra Dios y a veces vuelvo otra vez y caigo en ese pecado otra vez. Pero llegará el momento donde dice la escritura con una esperanza para su pueblo de que allí ya no va a haber jamás, versículo 27, entrará en ella nada inmundo ni el que la practica. Por si acaso nos ponemos medio filósofos para decir, no, porque Dios Dios no aborrece al pecador, Dios solo aborrece el pecado. Espérate, ¿qué es el pecado sin que alguien lo practique? El versículo 27 nos deja muy claro que allí no entrará en ella nada inmundo, por si acaso tú piensas que es el puerco o el cochino que tienes detrás de tu casa. No, ni el que lo practica. Ninguno de los dos. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece el pecador. Y solamente por medio de la obra de Jesucristo es que el pecador puede ser limpiado por siempre y entrar en aquella gloriosa ciudad. Porque nada inmundo entrará en ella, pero a la misma vez lo que nos debe dar ese sentido de alivio, hermanos, es saber que en el cielo ya no tendré que pelear con mi pecado. No hay nada más horrible para un creyente que batallar diariamente sabiendo que se va a levantar en un cuerpo que todavía peca. Y todos los días tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, porque todos los días pecamos contra Dios. Pero aquí ya no habrá más mortificación de pecado. Ya no estaremos en un mundo de pecado interesante que en el cielo no es inclusivo, hermanos. Hoy tenemos una moda de inclusivismo, ¿no? Y cuando yo vivo, aún las iglesias se ha metido en el inclusivismo. Cuando yo digo bienvenidos y bienvenidas, bueno, bienvenido es suficiente, no tengo que decir bienvenido porque ya es suficiente de que ven a todos y a todas. ¿Cómo que a todos y a todas? Todos son componer lo que es hombre y mujer. Pero ese inclusivismo se ha metido dentro de la iglesia. El cielo no es inclusivo porque dice que allí no habrá ni mentirosos, ni abominables, ni idólatras, ni hechiceros, ni todos aquellos que practican este tipo de maldad. El cielo no hay inclusivismo, hermanos. En el cielo estará su pueblo escogido por él. Ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los blasfemos. El homosexual puede venir a Cristo y ser librado. Pero en tu condición de homosexualidad tú no puedes ir a la presencia de Dios. Nada abominable puede entrar delante de la presencia de Dios. Eso es abominable delante de sus ojos. Capítulo 22. Ahora continúa hablando acerca de esa gloriosa ciudad donde dice que el jardín y el río, vuelve otra vez, Génesis, el jardín y el río y los habitantes y la lumbrera de la ciudad pareciera que estaba ya consumada porque la gloriosa presencia de Dios estaba en medio de ellos. Mira cómo dice aquí, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué es esto, hermano? Génesis. Estos son los primeros 3 capítulos de Génesis.
El río que estaba allí, el árbol que estaba allí, donde le era impedido al hombre poder tener acceso a ese árbol después de la destitución de su pecado. Lo que está haciendo Juan es terminar el libro donde comenzó el libro. Juan está terminando en Génesis. Y Juan está diciendo, en ese cumplimiento de la persona de Cristo, donde ya no va a haber maldición, visualiza aquel jardín donde la presencia de Dios estará habitando en medio de ella, y hace referencia al árbol de la vida. Ese era un árbol de muerte luego del pecado. ¿Usted recuerda? Cuando Adán pecó, habían dos querubines que estaban rodeando, y el que intentara entrar en aquel lugar iba a morir. Porque el hombre fue destituido. Nada inmundo entrará en mi presencia. Pero ahora, esto no es un árbol que mata, hermanos. Esto es un árbol que sana. Cristo, el Cordero inmolado, dice, donde sus hojas da sanidad a las naciones. Mientras tú no podías comer del fruto de aquel árbol representado en la persona de Jesús, dice que los frutos de la vida de Jesús es la sanidad de las naciones. Cada pueblo, tribu y nación, aquellos que confiesan el nombre del Señor, serán por toda la eternidad sanados. Ya no tendremos muerte, hermanos. Libres de maldición. Es lo que Isaías 53 nos dijo. Y por su llaga hemos sido curados. Por siempre. ¿Curados de qué? Del catarro, no. Del callo, no. Del cáncer, no. De algo más importante, de tu pecado. Por toda la eternidad. Porque a veces utilizamos, tengo que hacer esta aclaración, porque a veces utilizamos este versículo como si Dios está prometiendo que un predicador en Puerto Rico que lo utilizaba mucho, y por su llaga fuimos sanados, y declárate sano porque por su llaga fuimos sanados. Pero este versículo no está hablando de sanidad de tu cuerpo. Este versículo está hablando de la sanidad de tu pecado por siempre. Por siempre estarás libre de tu pecado. Eres sido librado de la maldición por la sangre de Cristo. El castigo de mi paz para con Dios fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados por siempre. Así que las lágrimas serán enjugadas, los sufrimientos serán quitados por siempre. La sanidad de mis pecados ya no va a existir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Gloria a Dios. No habrá maldición, porque Cristo consumará todo lo que Él ha comenzado. Y versículo 6 le recuerda a la iglesia y le dice, yo quiero que tú recuerdes esto. Estas palabras no son cuentos de vecino. Estas palabras no son cuentos de hadas. Escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes tiene un cumplimiento eficaz. Versículo 7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. El que esté atento a mis palabras de la profecía de este libro. Y esa palabra pronto no quiere decir en un momento determinado, en rapidez y en cantidad de tiempo. Esa palabra quiere decir yo vendré de repente. He aquí yo vendré de repente. He aquí yo vendré con mi pueblo de repente. Porque si fuera pronto, hermano, iba a decir, wow, los prontos de Dios son bastante largos, ¿no? Estamos en el 2024. Y Jesús dijo esto hace más de 2000 años. Yo no creo que eso sea pronto. Lo que está diciendo es que yo vendré de repente. Yo vendré cuando menos lo puedan esperar. El Señor vendrá por su pueblo. Y cuando Juan termina de escuchar esto, dice la Escritura, versículo 8, que él cae a los pies del ángel y le da con adorar. Yo no sé si a ti te ha pasado, mientras ahora fuimos a Zion Park, estábamos todos como que callados, íbamos en el carro y todo el mundo callado, y te dan unas ganas como de doblar tus rodillas ante la grandeza del Creador. Pues lo que estaba ocurriendo cuando Juan estaba escuchando eso es como que le dio con adorar, y el ángel le dijo, hey, no me adore a mí, yo soy un consiervo tuyo, yo soy un mensajero tuyo, adora a Dios.
A Él es digno de adoración. A Él es quien debe adorar. Yo soy solamente un mensajero del Señor. Sella las palabras de este libro. Versículo 10. Contrario a la alusión del libro de Daniel, donde le dice: no sellen las palabras de este libro. Si usted ha leído Daniel, usted dice: espérate, ¿por qué le está diciendo a Daniel que no la selle? Bueno, porque ahora es el tiempo de sellarla, porque es el cumplimiento del Mesías. Hasta que el Mesías no hubiese venido y el Mesías no tomara su trono de gloria, las palabras de este libro no podían ser selladas. Pero el Mesías vino y el cumplimiento de estas palabras están selladas con su sangre. Por lo tanto, le dice: sella las palabras de este libro, porque el fin está cerca. Y aquí yo vengo de repente. Vendré y mi galardón vendrá conmigo para cada uno según lo que haya hecho. Y esto nos debe animar, iglesia, a su pueblo, a vivir en santidad. Pastor, pero ¿cómo que según lo que haya hecho? ¿Acaso la salvación no es por la gracia, por los méritos de Jesucristo y por las obras de Cristo, por la vida, por la muerte y la resurrección de Cristo? Sí, así es, hermanos. Pero esa vida, muerte y resurrección de Cristo ha puesto en nosotros una esperanza de gloria que nos debe hacer caminar en santidad. Y aquel que produce en nosotros las buenas obras es el mismo que premia a aquellos que las hacen. Ese es el Señor. Y mi galardón es conmigo. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan su ropa en la sangre encarnecida de nuestro Señor Jesucristo, para entrar por las puertas de la ciudad. Y vuelve a enfatizar, versículo 15: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, otra vez lo mismo que volvió, lo que repitió 2 veces en el capítulo 21, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo el que ama y hace la mentira. El castigo es arrojado por siempre fuera de mi ciudad, por siempre fuera de mi jardín, por siempre reprobado, por siempre bajo mi ira. Versículo 16. Vuelve otra vez a la ciudad de Dios. Yo, Jesús, enviado mi mensajero, mi ángel, para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo quiero que esto se hable en las iglesias, que esto se predique en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento de la profecía del Rey perfecto. Yo soy el cumplimiento de aquel jardín perfecto. Yo soy el cumplimiento de aquel nuevo comienzo resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa. Cuando termina Juan de ver la revelación, Jesús dice: esto es lo que debe producir cuando las iglesias escuchen lo que yo les acabo de enseñar. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, la iglesia que está escuchando las palabras de Jesús, diga: ven. Y el que tiene sed, diga: venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que debe producir en la iglesia. Es un llamado a la iglesia: vengan, beban de mí, deleítense en mí, disfruten en mí, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras, versículo 18 de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios va a traer sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Puede leer conmigo en voz fuerte versículo 20? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan responde a la afirmación de Jesús con una explosión en su corazón. Y él dice: amén. Es una expresión de confianza. Lo que él me está diciendo se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Amén.
¡Qué esperanza gloriosa para nuestro Señor Jesús! Para los que esperan en nuestro Señor Jesucristo. Pero a la misma vez es un imperativo de súplica. Y Él dice: ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mira cómo Él termina esta carta. Tu salvación comenzó por la gracia, y tu vida debe terminar por la gracia en nuestro Señor Jesucristo para con todo su pueblo, que así sea. Iglesia, de manera de aplicación de estos textos, yo quiero que podamos ver la perfecta morada de Dios estará con nosotros un día final. Ese día no habrán gritos de niños en el culto. Ese día no habrán berrinche, ese día no habrán lamento, ese día no va a haber nada de lo que nosotros vemos hoy. Disfrutaremos eternamente de la intimidad gloriosa en el lugar santísimo, iglesia. Yo ruego al Señor que estos versículos traigan pasión en su corazón, que estos versículos les hagan hilar lo eterno, que estos versículos los hagan caminar cada día más íntimo con Él. Y miremos lo enorme y lo superior y lo extraordinario de esa ciudad y el que habita en ello, y lo que nos ofrece en Cristo Jesús, para que lo disfrutes por siempre. Dios cumplirá su promesa. Sus palabras son fieles y verdaderas. Un día seremos juzgados delante del Señor, pero el Señor quiere abrir a su pueblo escogido apetito por la eternidad. A veces hemos perdido apetito por lo eterno porque nos hemos llenado de comida chatarra del mundo. Ya no deseamos lo eterno. Ya la iglesia de Cristo no dice: ven, Señor, ven, que tu iglesia te espera. Ya su iglesia no lo dice. Ya no sale de las entrañas decir: oh Señor, ven. ¿Por qué será que ya la iglesia no clama ven? ¿No será porque nos hemos llenado de la basura de este mundo? ¿No será que nos hemos conformado con lo poco? ¿No les ha pasado, hermanos? Si hay algo que le hierve la sangre a mi esposa, hay varias cosas que le hierve la sangre. Pero si una de las cosas que le hierve la sangre es que yo llegue a la casa y le diga: no, ya yo comí un fast food. Yo cociné. Y en serio que tú comiste fast food, te llenaste de porquería ahí en la calle mientras yo te cociné una comida saludable y no me la quiero comer porque ahora estoy lleno de comida de fast food. Iglesia, me temo de que a veces estamos llenos de comida chatarra y no quiero lo eterno, no deseo lo eterno, no pienso en lo eterno porque ya este mundo me fascinó y lo que yo pienso es en el aquí, en el ahora. Lo que quiere hacer Jesús es despertar apetito espiritual por las cosas eternas. Porque tú anheles lo eterno. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros cerramos nuestros ojos? Y no, yo no quiero decir que no lo haya hecho en otro contexto. Porque a veces en otro contexto, cuando tienes un problema de salud, cuando no tienes con qué pagar, nos ponemos medios espiritualoides y comenzamos a decir: ay Señor, llévame contigo. No es ese contexto. Yo estoy diciendo un contexto donde, aunque las cosas estén mal o las cosas estén bien, tú cierras los ojos y dices: Señor, anhelo estar en tu presencia. Ven, Señor, ven. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor: ven, ven? Un día llegaremos a su casa, hermanos. Lo diferente, yo me voy esta semana que viene y me voy a mi casa. Estoy emocionado porque anhelamos estar en nuestro hogar, anhelamos estar en nuestra casa. Pero nada debe producir más emoción de saber que ya nuestro boleto está comprado para ir a casa. Ya tu boleto, y es seguro, hermanos, no va a haber atraso, ni tampoco va a haber adelanto. Si tú estás en Cristo, estás sellado y tienes el nombre de Él en su frente, es seguro, es cuestión de tiempo. Hay algunos que llegarán antes, el vuelo es distinto, pero el destino es el mismo. Hay unos que van a llegar antes y hay otros que llegarán después. Pero todos tenemos la seguridad de que si tú estás en Cristo, llegaremos a casa, iglesia.
Tenemos una esperanza viva, decía el apóstol Pedro, reservada para nosotros en el cielo, y seremos protegidos por el poder de Dios, gozando, dice Romanos, en la esperanza, perseverando en medio del sufrimiento. Ven, Señor Jesús. Es el deseo de tu iglesia. Y si tú no deseas eso, yo quiero que tú te evalúes a la luz de este texto. Si no hay anhelo por lo espiritual, tu vida no está bien con Dios. No estoy diciendo que no seas salvo, probablemente lo sea, probablemente no, pero tu comunión con Dios no está bien. Si hace tiempo que no pides, ven Señor Jesús, y lo único que le estás diciendo, Señor, ven y dame lo que yo quiero, ven y dame las bendiciones terrenales, ven y ven y ven, y aquí, tú no has entendido realmente el propósito de tu salvación. Yo ruego al Señor por toda su misericordia que tú puedas clamar en el día de hoy y que el Señor despierte esta verdad en tu corazón y tú salgas de aquí diciéndole, Señor, ven, ven. Este es el llamado de la iglesia. No quiero estar tan cómodo en este mundo que ya no tengo anhelos por ti. Porque esa es la razón por la cual ya su iglesia no dice ven. Porque estamos demasiado cómodos en este mundo. Ya no queremos decirle, Señor, ven. No vengas todavía, Señor. Hay cosas todavía por hacer. Todavía no me he casado. Todavía no he logrado mi sueño. Todavía, no, hermanos. Cuando tú y yo no hemos entendido, porque estamos en un mundo de pecado, que cuando estemos delante de la presencia del Señor, no habrá deseo más glorioso que tú puedas tener, que es estar en la plenitud de Él. Por eso nos decimos, ven, Señor Jesús. ¿Anhelas el regreso de Cristo, iglesia? Yo ruego que así sea y que vivamos delante de este glorioso texto para la gloria del Señor. Padre, te agradecemos. Gracias porque hoy podemos venir delante de ti como un solo cuerpo, recordando, Señor, las verdades de este Cristo resucitado. Padre, qué contraste ante esta vida y esta ciudad donde lo que hay es muerte, lamento, persecución, traición. Qué contraste ante la ciudad de Dios, donde allí no habrá más muerte, porque todo lo que necesitamos está en la persona de Jesús. Porque ya no estaremos en una ciudad caída, sino que estaremos delante de ti. Padre, como aquel hombre que fue ciego toda la vida y que un día, Dios, pudieron encontrar la manera de poder libertar su ceguera. Y mientras esperaba ese día, sus palabras fueron: no quiero que me hagan ver hasta el día de mi boda, porque lo primero que quiero ver es el rostro de mi amado. Mi Señor, cuando abrió sus ojos y pudo ver a su esposa por primera vez, sus palabras fueron: eres más hermosa de lo que jamás imaginé. Padre, el día en que nuestro cuerpo glorificado esté delante de tu presencia, podemos decir como este hombre: Padre, eres más hermoso. Esto es más glorioso de lo que jamás nuestra mente pudo imaginar. Estar delante de ti, oh Dios, y vivir delante de tu presencia, todavía este cuerpo no lo puede entender, pero es más glorioso de lo que nuestras mentes pueden llegar, Señor. No habrá nada más glorioso que poder ver a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, cara a cara. Padre, quita de nosotros todo lo que nos amarra terrenalmente y danos ojos de eternidad. Que la esperanza que Cristo le dio a estas iglesias
ni la esperanza que Cristo le da hoy a la iglesia por medio de estos capítulos, avive el fuego de nuestros corazones para vivir delante de tu presencia y, como decían los antiguos, corandeo, delante de la presencia de Dios. Nada es más real que lo que dice tu palabra, que hacer tesoros en el cielo. Porque aquí, Señor, el moho lo corrompe, la polilla lo corrompe, los ladrones minan y hurtan. Pero el que hace, Señor, tesoros en el cielo, nada podrá quitar lo que tú nos has permitido hacer para ti, Señor. Y cuando estemos delante de ti, con cuerpo glorificado, probablemente diremos: ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no me entregué más? ¿Por qué no prediqué más? ¿Por qué no hablé más de ti a otro? Mientras que estamos aquí, Señor, recuérdanos que somos peregrinos, que somos extranjeros y que vamos de camino a nuestra ciudad celestial. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.